a partir de 1815 y vinieron precedidos debido al estallido de la Revolución Francesa y con ello también por la influencia del Imperio Napoleónico tras la invasión de de las tropas en varios lugares de Europa. Y con ello dio lugar a que muchos países quisieran unificarse y otros, por tanto, quisieran disgregarse de otro país. Así que comienzo hablando de los nacionalismos que aparecieron en Europa y luego de los nacionalismos disgregadores y unificadores. El nacionalismo en la Europa del siglo XIX. Primero de todo ello, hay que definir qué es una nación. Es un sentido político que surgió durante las guerras que tuvieron lugar en Europa durante el estallido de la Revolución Francesa entre 1789 y 1799 y el Imperio Napoleónico entre 1804 y 1815. El rechazo de las naciones a la ocupación francesa en sus territorios. Diversos países como España, Alemania, Italia o Rusia desarrollaron ese sentimiento nacional frente a la invasión napoleónica. El nacionalismo tuvo su madurez entre 1815 y 1848. Muchos rechazaron los acuerdos del Congreso de Viena, que establecieron que algunas naciones y culturas quedaran sometidas a estados o imperios que no reconocían su personalidad. Esto al final, el Congreso de Viena, tras la derrota napoleónica, dio lugar a que algunos estados estaban unidos y tenían diferentes cultura, historia, etc. Y otros estados que estaban separados, disgregados, quisieron unificarse. El sentimiento nacional vino por la influencia del espíritu romántico, nutriéndose de la exaltación de la identidad propia. Una cultura, una lengua, una historia y una religión común. Se buscaron raíces nacionales en el pasado y recuperaron las épocas de la Edad Antigua o la Edad Media, y en muchos casos la conciencia nacional se reforzó por la lucha contra estados, opresores, ocupantes o administradores. Con ello se dividieron en dos. Por un lado, el nacionalismo disgregadores y unificadores. Ahora voy a hablar del nacionalismo disgregador. Los nacionalismos disgregadores. Una parte de los movimientos nacionalistas tuvieron un carácter desintegrador, es decir, pretendían separarse de una unidad política más grande y formar su propio Estado. Los ejemplos más claros de este tipo fueron los movimientos nacionalistas que surgieron en los imperios austrohúngaro, ruso o turco, en las que residían diversas minorías nacionales. Los nacionalismos disgregadores fueron muy intensos a lo largo del siglo XIX y destacaron dos con éxito. Por un lado, Bélgica, que se separó de los Países Bajos, y Grecia, que se independizó del Imperio Otomano. También lograron la independencia o la autonomía de diversos territorios balcánicos que se encontraban en disputa entre los imperios ruso, turco y austrohúngaro. Y ahora voy a hablar de los movimientos nacionalistas unificadores. Los nacionalismos unificadores. Otro tipo de movimientos nacionalistas fueron de integración. Pretendieron unirse en un solo Estado-nación, diversos territorios que eran independientes o que estaban bajo dominio de otro Estado. Los dos casos más destacados fueron las unificaciones italiana y alemana. ¿Qué es el Estado-nación? Estado que se identifica con una nación, sin reconocer en su interior la existencia de otras naciones. Y con esto finalizo. Decir lo último, que tengo la historia, y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.